Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el movimiento oscilatorio y el movimiento ondulatorio. Movimiento oscilatorio. Movimiento periódico. Es el movimiento que se repite regularmente, es decir, vuelve a suceder al cabo de cierto tiempo. A este intervalo de tiempo se le denomina periodo. Un ejemplo de este movimiento es la rotación de la Tierra alrededor de su eje, que tiene un periodo aproximado de un día. Otro ejemplo es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que tiene un periodo aproximado de un año. Y otro ejemplo sería los latidos del corazón. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento periódico. Es un movimiento de vaivén que realiza un móvil. Presenta una fuerza cuya acción está siempre dirigida hacia su posición de equilibrio. A continuación les mostraré un ejemplo de este movimiento. El movimiento de un péndulo es un claro ejemplo de un movimiento oscilante. Podemos ver su movimiento en forma de vaivén. Cantidades físicas en el movimiento armónico simple. Oscilación o vibración. Es el recorrido de ida y vuelta que realiza un móvil oscilante, pasando por las dos posiciones extremas. Periodo. Es el tiempo que demora el móvil oscilante en realizar una oscilación completa. Se mide en segundos. Frecuencia. Es el número de oscilaciones que realiza un móvil oscilante en la unidad de tiempo. Se mide en Hz y es la inversa del periodo. Frecuencia angular. Es el recorrido angular que realiza el móvil oscilante por unidad de tiempo. Se mide en radianes entre segundos y es igual a 2pi entre el periodo. Elongación. Es el desplazamiento del móvil oscilante respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante. Puede ser lineal y se mide en metros o angular y se mide en radianes. Amplitud. Es la máxima elongación lineal o angular donde el móvil oscilante se desplaza a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico oscilatorio y vibratorio en ausencia de fricción producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición pero en sentido opuesto. Un cuerpo oscilará de un lado al otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Ecuaciones del movimiento armónico simple. La constante A que aparece en la expresión anterior se denomina amplitud del movimiento y es el máximo desplazamiento de la masa con respecto a su posición de equilibrio x igual 0. Sus unidades en el sistema internacional son los metros. El argumento del coseno es la fase y se mide en radianes. Gamma es la constante de fase y viene determinada por las condiciones iniciales del problema. A continuación veremos algunos ejemplos. En el primero tenemos el caso de un cuerpo colgado de un muelle oscilando de arriba hacia abajo. El objeto oscila alrededor de la posición de equilibrio cuando se le separa de ella y se le deja en libertad. En este caso, sube y baja. En el segundo caso tenemos el movimiento que realiza cada uno de los puntos de la cuerda de una guitarra cuando ésta entra en vibración. No es solo el movimiento de la cuerda, sino el movimiento individual de cada uno de los puntos que podemos definir en la cuerda.
El movimiento de la cuerda. Un movimiento ondulatorio es el resultado del movimiento global y simultáneo de todos los puntos de la cuerda. Energía del movimiento armónico simple. Las fuerzas involucradas en un movimiento armónico simple son centrales y por tanto conservativas. En consecuencia, se puede definir un campo escalar llamado energía potencial, asociado a la fuerza. Para hallar la expresión de la energía potencial basta con integrar la expresión de la fuerza. Esto es extensible a todas las fuerzas conservativas, y cambiarla de signo. Péndulo simple. Es un sistema compuesto por una masa puntual que cuelga de un hilo sin masa e inextensible. Un péndulo simple en reposo se encuentra siempre en orientación vertical. Cualquier perturbación sobre el mismo da lugar a una oscilación en torno a esta posición de equilibrio vertical. Para finalizar, agregar una anécdota acerca del tema de movimiento armónico simple. El descubrimiento por parte de Galileo Galilei sobre el comportamiento del péndulo. Este descubrimiento ayudó en el desarrollo del mecanismo de los relojes, ya que se puede calcular con precisión un péndulo que mida los segundos. El movimiento ondulatorio. Dentro de este movimiento vamos a ver qué son las ondas. Las ondas se caracterizan por ser una perturbación que se propaga transmitiendo energía, sin que exista transporte neto de materia. Bueno, aquí estamos dividiendo a dos tipos de ondas, que son las más conocidas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, este tipo de ondas es necesario un medio de propagación por el que se transmiten energía. Estas ondas se pueden transmitir mediante el agua, el aire, la cuerda, pero las ondas electromagnéticas no. En este tipo de ondas no necesita de ningún medio físico, ya que son variaciones periódicas. Se dan mediante dos campos oscilatorios, el eléctrico y el magnético. Y bueno, estas ondas también se pueden propagar en el vacío. Hablando sobre las ondas mecánicas, son perturbaciones que viajan por un material que es el medio de la onda. Cuando la onda pasa por el medio, las partículas que constituyen en el medio sufren desplazamiento de varios tipos. Como podemos ver en el primer caso, tenemos a las ondas transversales en una cuerda. Y bueno, aquí se ve cómo conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve vertical y transversalmente al movimiento de la misma onda. En el siguiente caso tenemos a las ondas longitudinales en un fluido. Bueno, aquí vemos que cuando pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve horizontal y paralelamente al movimiento de la misma onda. Y en el otro caso tenemos ondas en la superficie de un líquido, que estas ondas, conforme pasa la onda, la partícula de la superficie del líquido se mueve en círculos. También podemos dividir a las ondas según su tipo de dirección de propagación. Tenemos a las ondas longitudinales periódicas. Estas se caracterizan porque la amplitud y el movimiento de las ondas son paralelos. Las ondas transversales periódicas. Estas ondas transversales se caracterizan porque su amplitud de la onda es perpendicular al movimiento de esta onda. Cantidades características del movimiento ondulatorio. Las cantidades características las podemos ver en un movimiento ondulatorio de una cuerda. Entre ellas está la longitud de onda, la cual es la distancia que recorre una perturbación periódica. Cresta, el punto de máxima elongación de la onda. Valle, es el punto más bajo de la onda. Periodo, es el tiempo en que tarda en repetirse una perturbación periódica. Nodo, es serie de ubicaciones a intervalos igualmente espaciados. Amplitud, es la distancia que existe entre el valor máximo o mínimo y el punto de equilibrio. Velocidad de propagación de una onda mecánica periódica. La velocidad de una onda periódica se puede encontrar indirectamente si se mide la frecuencia y la longitud de onda. Para ilustrar este comportamiento usaremos esta gráfica. El tiempo que tarda esta cresta en moverse a una distancia de una longitud de onda es igual al tiempo requerido para una oscilación completa de la fuente. Esto quiere decir que la cresta se mueve a una longitud de onda durante un periodo de oscilación t. Todas las partes de la forma de la onda se propagan con la misma velocidad a lo largo de la cuerda.
Por lo tanto, la velocidad de cualquier cresta es la misma que la velocidad de la onda en su conjunto. Por lo tanto, la velocidad que es v de la onda también está dada como la longitud de la onda sobre el periodo. Sabiendo que el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo, podemos concluir que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, explicado anteriormente con el siguiente ejercicio. Al ondular una cuerda se produce una onda armónica, la cual se propaga a una velocidad de 120 metros por segundo, con una frecuencia de 40 Hz. A partir de la velocidad de propagación calcule la longitud de la onda. Aplicando la fórmula podemos concluir que la velocidad de propagación de la cuerda es 30 metros. Rapidez de propagación de una onda mecánica. La onda se propaga con una rapidez constante a lo largo de la cuerda. Si jalamos una cuerda y soltamos, se forma una onda que propaga por la cuerda y rebota en los puntos de subyección. Esta se propaga con una rapidez que depende de la fuerza y de la masa por unidad de longitud, teniendo la rapidez esta fórmula. Ejercicio. En este ejemplo podemos corroborar lo explicado anteriormente en el siguiente ejercicio. Determina la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda de 7 metros sometida a una tensión de 250 newton, sabiendo que su masa es de 12 kilogramos. Tenemos como dato la longitud de la cuerda, la tensión y la masa. Aplicando la fórmula logramos saber que la rapidez es de 12.07 metros sobre segundo. Ondas estacionarias en cuerdas. Las ondas estacionarias en cuerdas son ondas producidas en un medio limitado, como por ejemplo una cuerda fija en al menos uno de sus dos extremos. Esta aumenta su frecuencia y en el extremo de la cuerda se puede conseguir que las oscilaciones adquieran el perfil mostrado en la figura 1, aumentando ligeramente su amplitud y obteniendo un vientre fijo en el centro y dos nodos fijos en los extremos. Una propiedad matemática destacada de estas ondas estacionarias es que su longitud de onda no puede adoptar cualquier valor arbitrario, sino solo los valores determinados que se relacionan a su longitud de cuerda, mediante las siguientes expresiones. Estas frecuencias se llaman frecuencias de resonancia o frecuencias naturales del medio en el que se produce la onda. A la menor se le denomina frecuencia fundamental o primer armónico, y a la siguiente se le designan así sucesivamente. Gracias.